Bien, vamos a seguir entonces con los indicadores financieros. Bien, vamos a ver las razones de actividad y rotación. Entonces, estos índices de actividad y rotación miden la eficiencia con que una organización hace uso de sus recursos. Mientras mejores sean estos índices, se estará haciendo un uso más eficiente de los recursos utilizados. Los índices más utilizados son los siguientes. Rotación por cuentas por cobrar, ¿ya? Este es uno de los más relevantes. Muestra la velocidad en veces en que la empresa convierte sus cuentas por cobrar en caja. Recuerden que las cuentas por cobrar son un activo circulante y lo que queremos ver acá es cómo se hacen líquidas, es decir, cómo las hacemos efectivo. Por lo tanto, este indicador nos muestra la velocidad en veces en que la empresa convierte sus cuentas por cobro. Y la manera de calcularlo es tomando los ingresos por venta. Recuerden que los ingresos por venta los vamos a obtener del estado de resultados. Recuerden que el primer concepto en un estado de resultados son las ventas. Tomamos ese valor y lo dividimos por las cuentas por cobrar promedio. Y eso nos va a dar un número de veces. ¿Bien? Luego están rotación de existencias, ¿ya? Que muestra la velocidad en veces también. Todo esto se va a medir en veces. Todo lo que tiene que ver con actividad, el indicador se mide en veces. Entonces muestra la velocidad en que la empresa convierte sus inventarios en ventas. Y acá lo que nosotros vamos a tomar es el costo de las ventas, que también lo tomamos del estado de resultados, y lo dividimos por las existencias promedio. Eso también nos va a dar un número de veces. También se encuentra la rotación de cuentas por pagar, que muestra las veces en que la empresa convierte sus compras de mercaderías en cuentas por pagar. Acá, entonces tomamos las compras de mercaderías y las dividimos por las cuentas por pagar promedio. Entonces es importante que ustedes durante la semana en su trabajo autónomo se construyan un documento donde registren todas las formas de cálculo de estos indicadores. ¿Bien? Esa es la tarea que ustedes van a tener en la semana. Hay otro que corresponde, estos son más específicos, pero los vamos a revisar de todas maneras. El plazo promedio de cuentas por cobrar. Dice, corresponde a los días que las ventas, tanto las en efectivo como las crédito, permanecen como cuentas por cobrar. Es decir, el plazo promedio de crédito que la empresa otorga a sus clientes. Esto se toma en los 365 días del año y se divide por la rotación de cuentas por cobrar, ¿ya? Que es el indicador que calculamos previamente. Y eso se calcula en días, ¿ya? También es relevante este indicador. En el caso que se disponga de información, conviene separar las ventas que generaron crédito de las pagadas en efectiva. Es decir, tomamos deudores por venta, lo multiplicamos por 365 y lo dividimos por ingresos por venta. Y tomamos otro indicador donde tomamos deudores por venta multiplicado por 365 dividido por ventas a crédito. Y eso también se mide en días. Entonces, ¿cómo vamos a ver si este indicador es bueno o malo? Volvemos a los criterios. Podemos compararnos con años anteriores o podemos compararnos con otras empresas. ¿Bien? Permanencia de existencia, que corresponde al promedio de días que la existencia permanece en stock. Esto es 365 dividido por la rotación de existencias. Tenemos otro indicador que es el plazo promedio de cuentas por pagar. Es el plazo que las compras de existencias permanecen como cuentas por pagar, o el plazo promedio de crédito obtenido por la empresa de sus proveedores. Entonces esto es 365 dividido por rotación de cuentas por pagar. También en días. Acá lo podemos desagregar en el caso que se disponga de información. Conviene separar las compras a crédito de las realizadas en efectivo. Entonces el indicador va a quedar cuentas por pagar, que está en el balance, dividido por 365 dividido por las compras, y cuentas por pagar por 365 dividido por las compras a crédito.
Acá hay un indicador más específico que nosotros no lo vamos a calcular, pero sí que lo conozcan, que es el periodo de financiamiento. Es muy específico, ya solamente lo vamos a revisar. Dice que son los días de capital de trabajo necesarios para suplir la diferencia entre los días de crédito otorgados a los clientes, los días de permanencia de las asistencias en stock y los días de crédito que se consiguen de los proveedores. Plazo promedio de cuentas por cobrar, más permanencia de stock, menos plazo promedio de cuentas por pagar, eso nos da días, dice. Este análisis nos permitirá proyectar cuáles son las necesidades de capital de trabajo que requiere la operación de una empresa. Es súper específico, ¿ya? Entonces lo podríamos calcular a modo de ejemplo, pero no lo vamos a evaluar, ¿ya? No lo vamos a evaluar ni en control ni en certamen, ¿ya? Pero sí lo podemos realizar. Acá algunos indicadores de razones de cobertura que habíamos mencionado al inicio. Dice, mide la capacidad de la empresa para hacer frente a las distintas obligaciones emanadas de la existencia de deudas con terceros. Y esta es la más utilizada. Cobertura, gastos financieros. ¿Ya? Cobertura de gastos financieros, que es razón de cobertura de interés. Muestra las veces que la empresa puede cubrir los gastos financieros con sus resultados. Sirve como medida de la capacidad de la compañía para cumplir con sus pagos de interés. Mientras más alto, mejor. Entonces aquí lo que se hace es tomar la utilidad antes de intereses e impuestos, ¿ya? Y eso se divide por los gastos financieros, solamente los intereses, ¿ya? Esas utilidades se encuentran en el estado de resultados y los gastos financieros también. Por lo tanto, este indicador se construye con información de los estados financieros. En rentabilidad y eficiencia, que son de los indicadores que a nosotros nos genera mucho interés conocer la rentabilidad de la empresa, estos índices de rentabilidad permiten analizar la rentabilidad de la empresa en el contexto de las inversiones que realiza para obtenerlas o del nivel de ventas que posee. Entonces vemos acá, vamos a tener que trabajar con las ventas o con las inversiones. Los más utilizados, resultados sobre las ventas o margen neto. Dice, corresponde al porcentaje de utilidad o pérdida obtenido por cada peso que se vende. Entonces aquí nosotros tomamos el resultado del ejercicio, que es la utilidad neta del estado de resultado, y lo dividimos por los ingresos por venta, ¿ya? Eso nos da el porcentaje de margen neto, ¿ya? Resultado sobre las ventas. Teniendo el estado de resultado podemos calcular la rentabilidad entonces sobre las ventas. Entonces cuando nosotros hablamos de rentabilidad de una empresa, tenemos que ver sobre de qué estamos hablando. Estamos hablando rentabilidad sobre las ventas, rentabilidad sobre el capital, etc. Entonces, este es el primero, rentabilidad sobre las ventas. Esto quiere decir que por cada peso que vendió la empresa, obtuvo una utilidad de X%. Este ratio permite evaluar si el esfuerzo hecho en la operación durante el periodo de análisis está produciendo una adecuada retribución para la empresa. Entonces, rentabilidad sobre las ventas. Margen bruto. Fíjense acá. Resultado del ejercicio, utilidad neta dividido por ingresos por mes. Acá tenemos margen bruto, que corresponde al porcentaje de utilidad obtenida por sobre el costo de las ventas. Permite determinar la capacidad que tiene la empresa para definir los precios de venta de sus productos o servicios. Entonces acá nosotros tomamos los ingresos por venta, le restamos los costos de venta, que está en el estado de resultado, y lo dividimos por los ingresos por venta. Entonces, cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad, será mejor, pues significa que tiene un bajo costo de las mercancías que produce y o vende. Es el margen bruto. El resultado sobre el patrimonio, el ROE. Lo bueno es que el patrimonio es el aporte, que es el capital que hacen los dueños. Entonces corresponde el porcentaje de utilidad o pérdida obtenido por cada peso que los dueños han invertido en la empresa, incluyendo las utilidades retenidas. Entonces acá tomamos el resultado del ejercicio, que es la utilidad neta, y eso se divide por el patrimonio total, que corresponde al capital, que es el aporte de los dueños. Entonces este indicador es súper relevante porque cuando nosotros queremos saber cuál es la rentabilidad de la empresa, ¿ya? Nosotros, este es un indicador que tenemos que observar.
la rentabilidad sobre el capital. Entonces, tomamos el resultado del ejercicio, que eso viene del balance, y lo dividimos por patrimonio. Y eso es conocido como el ROE. ¿Ya? El ROE. ¿Ya? Relevante, lo vamos a calcular. Esto significa que por cada peso que el dueño mantiene, se genera un rendimiento del X% sobre el patrimonio. Es decir, mide la capacidad de la empresa para generar utilidad a favor de la empresa. Y este otro es el ROA, que generalmente se calculan de manera simultánea, el ROE y el ROA. La diferencia acá es que el ROA vamos a dividir la utilidad neta después de impuestos, lo vamos a dividir por los activos totales. En el caso anterior era por el patrimonio total. En el caso del ROA, que es el resultado sobre los activos, mide la efectividad global al generar ganancias con los activos disponibles. Ganancias a partir del capital invertido. Entonces, tomamos la utilidad neta, ¿ya?, del estado de resultados y lo dividimos por los activos totales. Ese es el ROA. Este ROA se puede descomponer en dos elementos. Fíjense que acá yo tengo utilidad neta dividido por ventas, multiplicado por ventas dividido por activos totales. Fíjense que si yo simplifico esto, es una multiplicación de dos razones. Si yo simplifico las ventas, llego al ROA. ¿Ya? Pero este ROA, a su vez, se puede descomponer en estos dos indicadores. Utilidad neta dividido por ventas, multiplicado por las ventas dividido por activos totales. Entonces, al primer concepto se le llamamos el margen operacional, ¿ya?, margen operacional, que es la ganancia neta, y a este segundo elemento corresponde a la rotación de activos totales, ¿ya?, ventas dividido por activos totales. ¿Ya? El ROA entonces se puede obtener a partir de esos dos indicadores. A nosotros por ahora nos interesa el ROA, que lo podemos calcular dividido por activos totales. También está el resultado sobre el capital invertido, ¿ya? Esto es análogo al ROE, pero en vez de dividirlo por patrimonio, lo dividimos por el capital de los accionistas, ¿ya? Es análogo, ahí estamos viendo la rentabilidad para los accionistas. Resultado sobre el capital invertido, ¿ya?, ROIC. Dice, mide la capacidad de generar ganancias sobre la inversión de los inversionistas de acuerdo con el valor en línea. Y ese el ROIC, ¿ya?, también se puede descomponer en esos tres elementos, ¿ya? Resultado operacional dividido por ventas dividido por activos totales, por activos totales dividido por capital de accionistas. Es decir, margen operacional multiplicado por la rotación de activos multiplicado por el multiplicador de capital, que ese concepto nos entrega el ROIC. En su manera más sencilla, que es lo que nosotros vamos a ver, es la utilidad neta dividido por capital de accionistas. ¿Ya? Esa es la rentabilidad sobre la inversión que colocan los terceros, o los financistas, o accionistas. Bien, entonces todo esto que estuvimos conversando sobre la estructura de los indicadores, que vamos a seguir trabajando también con el apoyo del tutor, vamos a ver la aplicación de estos indicadores en un balance y un estado de resultados y su interpretación. Vamos a verlo también en la próxima clase. La siguiente clase vamos a seguir con ejemplos, ¿ya? Vamos a tener un balance, vamos a tener estados de resultados y vamos a realizar análisis, ¿ya? ¿Qué significa eso? Obtener indicadores y poder interpretar. Entonces vamos a ver un ejemplo con lo que hemos visto. Les recuerdo a ustedes como actividad dentro de la semana, construyan un apunte, lo pueden hacer en digital o lo pueden hacer en su cuaderno, vayan colocando todos estos indicadores, ¿ya?, para después calcular. Entonces vamos a ver un cálculo acá, un ejemplo de cálculo de razones financieras. Se van a presentar los estados de resultado de la empresa ABC Sociedad Anónima. Como antecedente, nos dicen que la industria en la que opera la empresa considera que una rotación de cuentas por cobrar menor a 10 veces es mala, ¿ya? Es decir, el estándar en esta industria
es que las cuentas por cobrar sea de 10 veces. Esa es una información que no se entrega. Y aquí está el balance. Hoy día vamos a trabajar solamente con indicadores que vamos a levantar a partir de un balance. Entonces, vean la estructura, ¿ya? Fíjense que hay 2 años, el 2019 y el 2020, ¿ya? 2019 y 2020. Tenemos el activo circulante, tenemos el activo fijo y tenemos otros activos, ¿ya? Tenemos otros activos. Y por el lado del pasivo, tenemos el pasivo circulante, tenemos pasivo de largo plazo, y en el patrimonio tenemos el capital y reservas, tenemos el resultado que es la utilidad, ¿ya? Y eso nos da el patrimonio. Esto está equilibrado. En el año 2019 el total de activos es 323 y el actual de pasivos 323. Y para el 2020 hay más activos, 366,5 y 366,5. Fíjense en el patrimonio. En el patrimonio del año 2019 el patrimonio total era 152 y el año 2020 el patrimonio es mayor, 186,7. En el balance del año 2019, fíjense que el resultado, 81,3, corresponde a una utilidad positiva que se produce en el año 2018 y que se ve reflejado en el año 2019. O sea, cuando nosotros vemos el balance del año 2019, sabemos que durante el año 2018 hubo una utilidad de 81,3. Y cuando vemos el año 2020 y vemos que el resultado o la utilidad es 74,3, significa que en el año 2019 el resultado o la utilidad del ejercicio fue 74,3. Entonces aquí se refleja lo que ocurrió el año anterior en esa partida. ¿Ya? Ahora solamente podemos ver que la utilidad disminuyó, pero solamente eso, porque tenemos que calcular los indicadores financieros para interpretar. Entonces los voy a dejar un minuto para que ustedes... Bien, entonces recuerden, los primeros indicadores que nosotros vimos fueron los indicadores de solvencia. ¿Bien? Miren, acá está el estado de resultado, ¿ya? Tenemos los ingresos por venta, los costos de las ventas, tenemos concepto de depreciación, amortización, tenemos margen bruto, pago de remuneraciones, publicidad. Con eso tenemos el resultado operacional. Tenemos ingresos financieros, gastos financieros, eso nos entrega el resultado no operacional. Tenemos el resultado antes de impuestos, calculamos impuesto a la renta y tenemos el resultado del ejercicio, ¿ya? Esos son los mismos valores que aparecen en los diferentes balances, ¿ya? Estado de resultado para el año 2019, estado de resultado para el año 2020. ¿Bien?
Entonces, veamos algunos de los indicadores que nosotros vimos o revisamos el día de hoy. El primero era la razón circulante, donde decíamos que es el activo circulante dividido por el pasivo circulante. Y la prueba ácida, tomábamos también el activo circulante, pero le restábamos los inventarios y lo dividíamos por pasivo circulante. Entonces, fíjense, el activo circulante es 202,3, que está acá. ¿Ya? Activo circulante lo tomamos de acá, 202,3. Y el pasivo circulante está ahí, pasivo circulante 49,2. Y los inventarios los tenemos acá, existencias. En el año 2020 tenemos existencias por 95,4. Entonces, en el primer ejercicio tenemos activo circulante dividido por pasivo circulante. Eso nos da 4,11 veces. Entonces, 4,11 dice, la empresa tiene capacidad de 4,11 veces para cumplir con sus deudas de corto plazo, considerando el total de sus activos, lo que implica que cuenta con muchos activos circulantes para cubrir sus pasivos circulantes. ¿Ya? Hay la solvencia de esta empresa se ve solvente, ¿ya? O sea, tiene 4,11 veces. Si vemos la prueba ácida, que es tomar el activo circulante, le restamos los inventarios o las existencias, dividido por pasivo circulante, nos da 49,2. Eso nos da 2,17 veces. Entonces la empresa tiene una capacidad de 2,17 veces para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, considerando solo aquellos activos que son de más fácil liquidez, de tal forma de cubrir en forma más rápida dichas obligaciones. Cuenta con muchos activos corrientes de alta liquidez para cubrir sus pasivos de largo plazo. Y nosotros cuando vimos este indicador, hablamos de que si la prueba ácida, ¿ya? Si la prueba ácida, este test ácido, era mayor que 1, significa que la empresa puede tener un exceso de liquidez cayendo en una pérdida de rentabilidad. Y eso es lo que yo puedo ver acá. ¿Ya? Esta prueba ácida, el óptimo es que esté en torno al 1, porque si hay más de 1, significa que la empresa tiene mucha liquidez, es decir, tiene efectivo, pero no lo está rentabilizando. ¿Ya? Por lo tanto, esta empresa debería preocuparse, ¿cierto?, de reinvertir en la actividad esa liquidez que tiene. Tiene mucha liquidez. Ahí tenemos entonces las razones de liquidez. Vamos a ver las razones de endeudamiento. La primera razón era el endeudamiento que se toma tomando el pasivo total dividido por el activo total. Después tenemos la razón de deuda patrimonio o apalancamiento financiero, que es tomar el pasivo total y dividirlo por el patrimonio. Y tenemos una tercera que es la razón deuda de corto plazo, deuda total, que es tomar el pasivo de corto plazo y dividirlo por el pasivo total. Vamos a ver esas tres. Entonces veamos la primera, razón de endeudamiento. Pasivo total dividido por activo total. Entonces, pasivo total acá. Pasivo total es la suma de esos 49,2 más 130,6. Ahí tenemos 179,8. ¿Ya? Ese es el pasivo total, la suma de pasivo circulante más pasivo de largo plazo. Eso nos da el 179,8. Y ese pasivo total se divide por el activo total, que lo tenemos acá. 366,5. Y eso nos da 0,49, 49%. Entonces, ¿cómo se interpreta? Por cada un peso que reciba la empresa, 0,49 corresponden y son financiados a deuda de corto y largo plazo, mientras que 0,51 son financiadas por el capital contable de estas accionistas. ¿Ya? Y estaría dentro del nivel óptimo que nosotros propusimos de esta razón de endeudamiento. ¿Ya?
¿Cuál es la interpretación? Que por cada un peso que recibe la empresa, 0,49 corresponden y son financiadas a deuda de corto y largo plazo, y el restante 0,51 son financiadas por el capital contable. Esa es la razón de endeudamiento. Después tenemos razón apalancamiento financiero, que es el pasivo total dividido por patrimonio. Este es muy relevante, apalancamiento financiero. Cuando hablamos de apalancamiento financiero, nos referimos al pasivo total dividido por patrimonio. El pasivo total ya lo teníamos calculado, 179,8, y el patrimonio es 186,7. Ahí está el patrimonio, 186,7. Esa razón nos da 0,96, 96%. Ese es el apalancamiento, un 96%. Dice la interpretación, por cada un peso que aportan los accionistas, los acreedores aportan 0,96. También se encuentra dentro de los niveles esperados, ¿ya? De acuerdo a lo que hemos definido previamente. Entonces, pasivo total dividido por patrimonio, 0,96. Ese es el apalancamiento financiero. Y la deuda de corto plazo, deuda total, donde tomamos solamente el pasivo de corto plazo y lo dividimos por pasivo total, ¿ya? Nos da 0,27, pero significa que por cada un peso que la empresa deuda, 0,27 son de corto plazo. Es decir, el 27% del total de pasivos de la compañía tienen vencimiento en el corto plazo. Esa es otra razón de endeudamiento. Acá tenemos las razones de actividad, tenemos rotación de cuentas por cobrar, rotación de existencias, rotación de cuentas por pagar. Entonces veamos. En la rotación de cuentas por cobrar, que son ingresos por ventas divididos por cuentas por cobrar, tenemos que los ingresos por venta los tenemos acá. Ingresos por venta, 653,7. Y tenemos cuentas por cobrar, 65,7, asistencia 95,4. Y acá nos piden cuentas por cobrar promedio. Cuentas por cobrar promedio. Nosotros tenemos la información del y 52,3 más 65,7 y saco el promedio, eso me da 59. De ahí viene las cuentas por cobrar promedio. Es la información que yo tengo disponible. Si hubiese tenido 3 años, lo podría haber calculado a 3 años. Como tengo solamente 2 años, 2019-2020, el promedio de las cuentas por cobrar está dado por 52,3 y 65,7. Y ese es el que está ahí, 59. Y eso nos da 11,1. Entonces, la interpretación, la empresa ha invertido 11,1 veces las cuentas por cobrar en efectivo durante el año. Debido a que es un monto alto, se asocia a un tiempo más corto en invertir las ventas en efectivo. Por lo tanto, este indicador está bueno, ¿ya? Es alto, por lo tanto significa que estas cuentas por cobrar, ¿ya?, se han hecho efectivo 11 veces en el tiempo. Ahora vamos después a tener que hacer el análisis con respecto al año anterior. Y esa es la actividad que ustedes van a tener. Rotación de existencia. Costo de las ventas dividido por las existencias inventarios promedio. Lo mismo, vamos a tener que calcular el promedio de las existencias y el costo de las ventas. El costo de las ventas lo tenemos ahí, 459,6. Y acá tenemos los inventarios, 78,9 y 95,4. Y a eso le calculamos el promedio. Y ahí lo tenemos. 87,15 es el promedio, 5,3 veces. Entonces la interpretación. La empresa ha vendido 5,13 veces el inventario durante el año. Por lo tanto, ha convertido 5,3 veces las existencias en cuentas por cobrar por las ventas en dicho periodo. Para saber si esto es bueno o malo, tenemos que compararnos, ¿cierto?, con otro periodo o compararnos con la industria.
No tenemos información de la industria, pero sí tenemos el año 2019, donde podemos hacer el ejercicio. Luego, rotación de cuentas por pagar. Corresponde a la compra de mercaderías dividido por cuentas por pagar promedio, lo mismo. Compra de mercaderías, el 443.1, mercaderías, déjenme ver dónde está eso. Déjenme revisar, compra de mercaderías dividido por cuentas por pagar promedio. Ya, las cuentas por pagar promedio, está fácil, 36.2, que está acá. Entre 34.5 y 37.8 tenemos las cuentas por pagar promedio. Y la compra de mercaderías, eso no lo veo. Pagaron las cuentas por pagar pendientes. Un cálculo acá al 459.6, y le resto la depreciación y le resto la amortización, tengo la compra de mercaderías. Ya, acá hay algo que no me cuadra. Dice compra de mercaderías 443,1. 443,1. Yo tengo aquí el costo de las ventas. ¿Ya? El costo de las ventas, ese dato debería ser más explícito, porque en costo de las ventas yo tengo ahí tanto las mercaderías como mano de obra. ¿Ya? Pero como no tengo más información, estoy tomando ese costo de las ventas, que es 459.6, a eso le resto la depreciación, que es 14.3, y le resto la amortización, que es 2.5, me queda 442,8. Así que tengo que revisar bien el valor, ¿ya? Porque lo tengo acá como 443.1. Ya, a lo mejor por acá lo tengo que corregir, compra de mercaderías. Pero viene, la compra de mercaderías, como les digo, viene desde acá, del costo de las ventas. A ver, 443.1. Déjenme ver algo, 451.6. Ya, hay que corregir ese dato. ¿Ya? Bueno, acá la interpretación es que se pagaron las cuentas por pagar pendientes en una relación de 12,3 veces durante el año. Razón de cobertura vimos solamente una, que era eh, la utilidad dividida por gastos financieros. La utilidad dividido por gastos financieros. Los gastos financieros los tenemos ahí, 16.6. 16.6. Y utilidad antes impuestos e intereses. Utilidad antes impuestos e intereses. De ver algo ahí de cobertura. Utilidades antes de intereses e impuestos. Utilidades antes de intereses
aquí nosotros tenemos el resultado antes impuesto, 84,7, pero antes de intereses. Entonces tengo 84,7. Ya, ese 101.3 viene de lo siguiente. Esto es utilidades antes de impuestos e intereses. Entonces, el valor que yo tengo ahí, el resultado antes de impuestos es 84,7. ¿Ya? Este es el impuesto, por lo tanto, el impuesto no lo considero. Pero este valor ya tiene calculado los gastos financieros que corresponden a los intereses. Esos son los gastos financieros, el pago por interés. Entonces, este resultado, antes impuestos, yo le estoy restando los intereses. Entonces se los tengo que sumar al 84,7. Porque el dato que yo necesito es el resultado sin impuestos y sin intereses. Entonces aquí, el dato que yo tengo ahí ya se lo restó. Por lo tanto, le voy a sumar al 84,7, le sumo el 16,6. Y ahí yo tengo el 101,3. ¿Bien? Y eso da 6,1. Por lo tanto, 6,1 veces las utilidades de la compañía cubren los gastos por intereses productos de los créditos tomados. Y finalmente, tomamos las razones de rentabilidad y eficiencia. Acá tenemos el margen neto, tenemos el margen bruto, el ROE, el ROA, y el resultado sobre el capital invertido es el ROI. Entonces acá, resultado del ejercicio dividido por ingresos por venta. Resultado del ejercicio, ahí, 74,3. Las ventas, 653,7. Y eso da 0,11. O sea, la empresa gana un 11,4% sobre las ventas. Ese es el margen neto. 11,4 sobre las ventas. El margen bruto, a los ingresos por venta, le restamos los costos de venta. $653. Voy a hacer el cálculo. 653,7 menos 459,6, 194,1 dividido por los ingresos por ventas. Déjenme ver acá. 459,6. Acá hay algo raro. Déjenme ver acá una cosita, que hay un error. Ya, hay un error porque eso que está ahí, el ingresos por venta, ese 459 es el costo. Es el costo, no son los ingresos. Los ingresos por ventas son 653,7. ¿Ya? Así que lo tengo que corregir. ¿Ya? Se lo tengo que corregir. Ese error, eso no corresponde a los ingresos por venta. Así que tengo que corregir. Resultado sobre el patrimonio, resultado del ejercicio, que es 74,3 dividido por patrimonio total, nos da 0,4 o 39,8%. Es decir, la empresa gana un 39,8% sobre el capital contable. Eso es interesante. Y sobre los activos es de un 20,3%. Esa es la rentabilidad sobre el activo, un 20,3%. Sobre el patrimonio, un 39,8%. Es decir, por cada un peso invertido en activo, la empresa obtiene 0,2 de utilidades netas. Y para el caso de los inversionistas, el resultado del ejercicio dividido por el capital es 0,4. También 39,8, es decir, por cada un peso de capital aportado por los propietarios se generan 0,4 de utilidad neta. ¿Ya? Es decir, muy similar a la rentabilidad del patrimonio.
La rentabilidad del capital de los accionistas del patrimonio está muy similar. Entonces, pendiente tengo que revisar esta fórmula del margen bruto. Consideraciones generales. Dada su naturaleza, para evitar conclusiones erróneas sacadas a partir de las razones financieras, se deben tener ciertas precauciones a las que clasificamos en dos grupos. De cálculo, que pasó aquí, podría haber algún error y que yo lo voy a tener que corregir, ¿ya? Y la otra es de interpretación, ¿ya? Son las dos precauciones que hay que tener cuidado. Entre estas, las precauciones más comunes que se deben tener en su cálculo se encuentran: los métodos contables cambian entre empresas, luego las razones pueden ser no comparables. Es decir, puede ocurrir que distintas empresas obtienen sus balances con distintas técnicas y podrían ser no comparables los análisis. ¿Bien? Lo otro es una contabilidad distorsionada, es decir, no bien elaborada. Eso implicaría en los índices financieros distorsionados. La contabilidad puede tener intencionalmente manipulada con el fin de mejorar algunas razones financieras, es decir, lo que se llama el maquillaje. Cuando se está por cerrar el año, los contadores tratan, ¿cierto?, de hacer ciertas acciones para que mejoren algunas de las cuentas del balance, para que provoquen mejores indicadores. ¿Bien? Y los activos están abajo a costo histórico. ¿Bien? Entonces, son las precauciones que hay que tomar. Son elementos estadísticos basados en saldos de un momento dado que pueden ser no representativos de la realidad de la empresa, sobre todo en negocios estacionales o cíclicos. Ese también es otro error. Tomar conclusiones, pero resulta que estamos frente a un análisis estático, ¿ya? Entonces, si la empresa tiene muchos ciclos, podríamos estar tomando conclusiones cerradas. Pueden existir componentes con monedas de distinto poder adquisitivo en una misma razón. Se usan datos del pasado, siendo que se requiere predecir el futuro. Las razones se expresan en términos anuales. Y en cuanto a su interpretación, se debe saber su verdadero significado, patrón, el que va más allá de su uso mecánico. Por eso es que se estudia la historia, cómo va evolucionando cada uno de estos indicadores. Se requiere un conocimiento del sector o negocio. Un mismo valor para un índice puede ser bueno para una industria y malo para otra. Y eso es clave. Por eso que yo les decía que yo no puedo decir si un indicador es bueno o malo, porque va a depender de la industria, va a depender cómo le va a los otros actores o a los otros competidores. Y ahí yo puedo comparar si el indicador mío o el de la empresa es un buen indicador o un indicador que tiene ciertas brechas financieras. Se debe determinar los factores claves. El uso de muchos índices y razones esconde la información relevante de la industria, ¿ya? Es decir, que ustedes, viendo un indicador de liquidez, probablemente, un indicador de cobertura, un indicador de apalancamiento, un indicador o dos indicadores de rentabilidad, ustedes con pocos indicadores deberían tener una noción de cómo está la empresa o la situación de la empresa. Trabajar con todos los indicadores disponibles, probablemente eso no sea muy viable, ¿ya? Dado que hay mucha información que vamos a desconocer del mismo. Entonces vamos a ver acá un ejemplo de malinterpretación de alguna razón. Se tiene la siguiente información: dos empresas pertenecientes a la misma industria, la empresa A y la empresa B. Esos valores están en miles de miles, es decir, son millones. Tenemos ingresos por venta, 1000 en la empresa A, 800 en la B, resultado operacional 200 en la A y en la B 180, activos 500 y 500 en la B. La pregunta es, ¿cuál es la más rentable? Entonces, mira, si nosotros tomamos los ingresos por venta, resultado operacional y activos, que son esa información tenemos como base, nosotros podemos calcular el margen operacional. El margen operacional es tomar los ingresos por venta, disculpen, es tomar el resultado operacional y lo dividimos por los ingresos por venta. Entonces, el margen operacional del primero es 20% y el margen operacional de la empresa B es de un 30%. Si vemos el ROA, que corresponde al resultado operacional dividido por los activos, nos da un 40% en la empresa A y un 36% en la empresa D. ¿Bien?
Entonces, como conclusión, aunque la empresa B tiene un margen operacional mayor, fíjense, 30%, para la misma cantidad de activos, la empresa A genera más ventas y resultado acumulado mejor. ¿Ya? Es decir, no hay que engañarse con ese margen operacional que en la empresa B es mayor, pero sin embargo el ROA, que es un indicador de rentabilidad, es mayor en la empresa A. ¿Ya? Es decir, con la misma cantidad de activos, ¿ya? Fíjense que los activos son 500 y 500, la empresa A genera más ventas y resultado acumulado mejor. ¿Ya? Entonces es importante ir determinando la mayor información posible para la construcción de estos indicadores. Bien, ustedes ahora van a tener la siguiente actividad. Recuerden que aquí tengo que mejorar este indicador porque el ingreso por venta aquí está errado. Acá es 653,7. Lo tengo que corregir, yo se lo voy a mandar corregir. Ustedes van a calcular las mismas razones, ¿ya?, que se realizaron para el año 2020, pero ustedes ahora lo van a hacer para el año 2019. ¿Ya? Se van a quedar con esa actividad. Van a tener que calcular los indicadores para el año 2019 y van a tener que mostrar finalmente un cuadro comparativo entre el indicador para el año 2020 y para el año 2019. Bien, vamos a dejar hasta acá entonces la clase formal del día de hoy.